Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 4 de febrero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hechos capítulo 16 y versículos 6 al 10. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y hoy he amanecido con una inquietud profunda en mi espíritu, porque Dios me ha podido hablar que la impartición del mensaje de la mañana de hoy está enfocada en que usted y yo hemos sido llamados a aprender a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender algunas cosas que hoy nos van a ser impartidas a través de este devocional para que sepamos cómo oír su voz, cómo afinar nuestro oído espiritual y cómo aprender a reconocerlo a Él. Y aquí vamos a entender algunas cosas que pareciesen que no ocurren, pero que la Biblia da por sentada que son totalmente reales y que resultan importantes a la hora de mi relación íntima con el Espíritu de Dios. La palabra dice en el verso 6 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles que les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Así que tú y yo tenemos que entender que cuando estamos en una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo, habrá cosas que cuando Él nos habla no necesariamente es para ordenarnos hacer algo que queramos hacer. O de pronto que digamos, bueno, yo lo voy a hacer y el Espíritu Santo me ha ordenado, yo lo voy a realizar porque Él me dice que lo haga. Muchas ocasiones y en muchos momentos, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y a mi vida, y en medio de esa relación íntima, Él nos va a hablar de cosas que no debemos hacer. De otra forma dicha, al igual que la palabra de referencia, el Espíritu Santo nos va a poder prohibir cosas. La palabra dice claramente, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y es impresionante porque lo que pasa allí es que el Espíritu Santo les está prohibiendo hablar la palabra, es decir, predicar. Pero es impresionante porque le dice, no prediquen en Asia, hay otros lugares donde los quiere direccionar. Entonces, número uno, en nuestra relación con el Espíritu Santo, para aprender a intimar, tenemos que saber cómo habla Él, que en un susurro apacible, a veces en un viento recio o estruendoso, en ocasiones a través del silencio, Él habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, y muchas otras formas a través de las personas de la palabra de Dios. Pero hay que entender algo más profundo para que nuestra relación íntima con el Espíritu Santo empiece a crecer y empezamos a reconocerla. Y es que en muchas ocasiones el Espíritu Santo de Dios nos va a prohibir cosas. Les fue prohibido. Y nos va a prohibir cosas que a nuestro parecer consideramos que están bien. Por ejemplo, les prohibió hablar la palabra. Es decir, no dice, pero ¿qué de malo hay en predicar? Y no es que haya nada malo en predicar, es que cuando entendemos que el Espíritu Santo no solamente nos va a guiar y nos va a amar y nos va a dar una dirección para algo, también en ocasiones cuando habla, nos habla para decir, no hagas esto, corta con esto, impide esto, porque el Espíritu Santo también en nuestra relación íntima con Él, al hablarnos, nos puede dar la orden de no hacer algo, es decir, de prohibirnos algo. También tienes que entender que hablar la palabra pareciese que estuviese bien, y obviamente que está bien, pero era en Asia donde el Espíritu Santo no quería que fueran porque Él tenía otro destino para llegar con Pablo y la gente. Entonces es importante entender eso, porque nosotros a veces creemos que hay cosas que el Señor nos prohíbe, pero que no pareciesen que fueran del Espíritu porque ¿qué hay de malo en hacerlo? No busquemos la lógica de que hay que malo en hacerlo,
Si el Espíritu Santo habla a mi vida y a tu vida y nos prohíbe algo, hay que actuar en obediencia, es decir, no hacer eso que el Espíritu Santo nos está prohibiendo que hagamos. Y eso para entender lo siguiente, y lo siguiente es que la palabra dice en el verso 7, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es decir, confirman que aunque siguieron avanzando en otros territorios, el Espíritu Santo aún permite o prohíbe no hacer algo, no se lo permite. Vuelvo y reitero, porque tenemos que entender que no solamente el Espíritu Santo nos va a decir que hagamos algo, a veces en nuestra intimidad con Él, Él nos va a decir que no hagamos algo. Pero también es importante el verso 9, dice, se lo mostró a Pablo en una visión de noche. Entonces, también quiero que entiendas y que entendamos en esta mañana que el Espíritu Santo habla a través de visiones, de sueños, de revelaciones. Y es muy importante esto, porque a veces creemos que Dios nos habla solamente a través de una voz audible o de la Biblia, o a través de un hombre de Dios. Nos puede hablar a través de visiones, nos puede hablar a través de sueños y de revelaciones. Y entonces Pablo entiende que esa visión que él recibe en la noche de un varón macedonio le indica que tienen que ir entonces o dirigirse hacia Macedonia. Entonces, número uno, en nuestra relación con el Espíritu Santo, para aprender a profundizar más en ella relación, debemos aceptar que Él nos va a poder prohibir hacer cosas, aunque nosotros queramos hacerlas y nos parezcan bien o normales, tenemos que obedecer porque el Espíritu Santo también prohíbe cosas. Segundo, tenemos que entender que Él habla de muchas maneras. En este caso a Pablo le habló a través de una visión de noche. Tercero, le dice que vaya y que le muestre la visión, él la interpreta y se va a Macedonia, porque de nada sirve que el Espíritu nos hable y nos muestre y nos dé visiones y revelaciones y palabras proféticas si no obedecemos a ello. Entonces, ¿para qué queremos que el Espíritu Santo nos hable si no vamos a obedecer? Y dice que daba, por cierto, que los llamaba para que anunciasen allí el Evangelio y fueron a Macedonia. Ahora quiero que entiendas que todo, y quiero cerrar con esto, lo que el Espíritu Santo de Dios a ti y a mí nos habla en nuestra relación íntima con Él, sí o sí, escúchame bien, debe ir alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te va a poner, o el Espíritu Santo nunca te va a hablar y te va a decir que hagas algo que vaya en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque Él es un Espíritu de verdad, entonces Él nos va a guiar. Pero la guianza del Espíritu no va a ir enfocada a algo que contraríe la palabra de Dios. Eso es otra señal para que cuando Él te prohíba algo, para que cuando Él te muestre una visión, o para las múltiples formas como el Espíritu Santo te va a hablar a ti, tú sepas tener la tranquilidad de saber que es el Espíritu que te está hablando, o que te está direccionando, te está guiando, porque te va a guiar a toda verdad. Y la verdad la contienes o la vas a encontrar en la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, te va a guiar a toda verdad, Él te va a guiar a algo que no puede ser contrario a la palabra de Dios. Así que hoy la invitación es clara y puntual. No dejes que tu relación con el Espíritu Santo sea pasajera ni momentánea, pero tampoco permita que aunque sea constante no sea profunda. Al contrario, Dios nos ha llamado en esta mañana de 4 de febrero a que profundicemos nuestra relación con el Espíritu, pero para ello hay que entender que Él nos va a guiar a toda verdad. Luego todo lo que nos diga va a ir alineado con la palabra, que no nos va a hablar a través de un hombre de Dios solamente, sino a través de la palabra, de las visiones, de los sueños, de las revelaciones. Pero también que aún en medio de lo que queremos hacer, nos puede decir no lo hagas, porque el Espíritu Santo también habla para prohibir cosas o para no permitir cosas. Y con eso tú vas a empezar a caminar en una dimensión donde cada día más vas a reconocer al Espíritu, a reconocer su voz y su guía, y vas no solamente a profundizar en una relación con Él, sino a crecer agigantadamente cuando en la obediencia a lo que Él te habla, tú vas a actuar. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.